Bien, estamos de acuerdo al programa que teníamos en la sesión número 5, módulo 9, Naturaleza y Nueva Constitución, que lo presentamos con Pilar. Y nuestro programa para hoy, bueno, los horarios están corridos, pero los tiempos se mantienen, por supuesto. Son por 15 minutos presento yo el estado de la cuestión, que es el estado del asunto de naturaleza en general, y obviamente por extensión de Nueva Constitución. Luego está Pilar por otros 15 minutos con modelo económico, naturaleza y agua. Me hace una síntesis también de qué pasa con el tema en general, cuáles son los antecedentes que hay desde esa perspectiva para avanzar en Nueva Constitución. Continúa por otros 15 minutos Pilar con perspectivas sobre la protección de la naturaleza. Y luego me toca cerrar lo que es presentaciones con el tema ya propiamente naturaleza y nueva constitución, donde colocamos lo que se trabajó precisamente en el Instituto de Igualdad, por eso salía esa labor de coordinación que tuve respecto de nueva constitución y naturaleza. Un trabajo largo que va a quedar reflejado acá. Luego tenemos un tiempo para comentarios, como decía Ricardo, final, que obviamente esperamos que sea bastante fructífero. Dicho eso, entonces con esta la cuestión. Está dividido en tres partes: la acción humana, que ha significado la acción humana en el planeta, por supuesto, y por lo tanto para la naturaleza; la antropoceno como un nuevo concepto, y el sistema Tierra como un concepto relevante para la gestión y por lo tanto para pensar una nueva constitución. La acción humana, lo sabemos, es básicamente ha sido una acción de transformación de la naturaleza. En eso, la esencia, desde el inicio de la existencia del ser humano, tenemos una transformación de la naturaleza activa, muy fuerte. Hay datos que hoy día se reconstruyen respecto al impacto de la expansión de los arrozales, por ejemplo, en Asia, que es un tremendo cambio en lo que es hoy día la situación del planeta. Por lo tanto, un proceso, como digo, muy temprano. Un ejemplo nítido para colocar algo más cercano. El altiplano nos llama la atención, el altiplano porque es una zona de praderas infinita, ¿no es cierto?, muy larga entre Chile, bueno, en particular Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, diría yo. Los datos que hay es que el altiplano habría estado cubierto de cierto tipo de bosques bajos y matorrales. Sin embargo, la larga intervención humana que ha habido en toda esa zona, producto de los diversos poblaciones, en particular los dos imperios, ¿no es cierto?, Sierra con el Inca, llevaron a una transformación sustantiva de todo ese paisaje en general. Por eso es que está tan desprovisto de vegetación arbustiva y árboles. Un ejemplo más cercano es la guerra de Arauco. Hay antecedentes que indican que un motivo por el cual tenemos tantos bosques que no es primario, y después otros procesos, por supuesto, es que los españoles ocuparon el fuego como herramienta de combate contra los mapuches durante largo tiempo y quemaron vastas superficies de tierra, precisamente para abrir y para facilitar el combate con el pueblo mapuche. Entonces, los procesos de transformación son largos y vivimos los efectos hoy día. Y una parte importante de los procesos de transformación, que lo vamos a ver más adelante, son los recursos naturales. Nosotros lo que hacemos es transformar la naturaleza en recursos naturales. Y coloco este tema porque es relevante. Tendemos a confundir ambas cosas, proteger la naturaleza, y la gente dice proteger los recursos naturales. Y la verdad es que no protegemos los recursos naturales. Los administramos y tenemos que preocuparnos, sí, de que al usarlo la naturaleza sea bien conservado. Los recursos naturales son aquel componente de la naturaleza que está integrado al proceso productivo. Y hago esta distinción porque es importante, como digo, hacia adelante en lo que planteamos, y también, como digo, una distinción importante de trabajo. Naturaleza, por su parte, deriva la palabra latina natura, que son las cualidades esenciales. De eso estamos hablando cuando decimos proteger la naturaleza. Significa nacimiento, o sea, significa el origen, en definitiva. Y lo sabemos en el sentido más amplio, equivalente al mundo natural, al universo físico, material. Este es el término general que ocupamos cuando hablamos de naturaleza.
Otro concepto relevante para este fin es biodiversidad o diversidad biológica. Lo escuchamos con frecuencia, ¿no es cierto? Es parte de las discusiones, es parte de la naturaleza, y de acuerdo al Convenio de Diversidad Biológica, que es el instrumento jurídico más importante a nivel global, responde a la variabilidad de los organismos, ¿no es cierto?, vivos de cualquier fuente, incluido entre otras los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas, los complejos ecológicos de los que forman parte, y comprende la diversidad dentro de la especie, entre cada especie, entre la especie y los ecosistemas. La situación que tenemos, ya entrando en el tema del estado de la cuestión, es que la permanencia y estabilidad de la naturaleza está en duda hoy. Por eso estamos donde estamos, por eso estamos discutiendo estos temas cuando hablamos de constitución. Existe serio riesgo de que el planeta cambie a un estado distinto. Y es una preocupación fuerte, instalada. Los riesgos son para la calidad de vida, para la integridad de las personas y en general para el conjunto de los seres vivos. O sea, estamos en una situación en la cual podemos tener serios problemas. Chile no es muy distinto, porque tenemos un elevado nivel de afectación de la naturaleza porque somos un país dedicado a producir recursos naturales esencialmente. Y la naturaleza no está incorporada realmente en nuestras variables relevantes de gestión. Un segundo concepto del antropoceno. Esto es una cita de Merkel, de la Angela Merkel, en 2019, que dice: vivimos en una era, el antropoceno, en la que las huellas de la humanidad penetran tan profundamente en la Tierra que las generaciones futuras la considerarán como una era geológica creada enteramente por los seres humanos. Eso refleja la relevancia que adquirió este concepto hoy por hoy. Hay un planteamiento que es una época geológica nueva, y eso está en discusión en la Comisión Estratigráfica de la Sociedad Geológica de Londres, que dice que existe mérito en considerar la formalización del término. ¿Por qué? Porque las megaciudades, por ejemplo, plantean un conjunto de autores, van a estar presentes, aunque desapareciéramos, por miles y miles de años, como un tremendo dato en la Tierra. Perdón por el desorden. Porque hemos tenido un enorme incremento de la sedimentación y erosión, que es un fenómeno muy pesado a nivel global. Obviamente por los niveles de carbono, y porque estamos enfrentando la sexta extinción más importante en la vida del planeta, y esa extinción es producto de nuestra acción, no de otra cosa. Perdón, no repito esto. Y hay un autor que recientemente que me impresionó mucho su planteamiento. Dice que en esta discusión si los seres humanos somos naturaleza, y claramente el antropoceno nos coloca como parte de la naturaleza porque lo somos, ¿cierto? Él dice: si los seres humanos somos naturaleza, y el antropoceno exige la seguridad de la humanidad y de toda la vida respecto a las condiciones planetarias impredecibles, entonces el objetivo mismo de la seguridad se convierte en asegurarse uno mismo o nosotros mismos de nosotros mismos. O sea, nuestra situación es compleja en el sentido que estamos en una situación difícil, pero además la mayor tarea es cómo nos aseguramos de que nosotros mismos no nos hagamos daño. Un último concepto que voy a colocar es el sistema Tierra, que responde directamente al antropoceno y que proviene de todo un debate largo respecto de cómo entender el planeta. De acuerdo a una definición, el sistema Tierra responde a los componentes, procesos e interacciones físicos, químicos, biológicos y sociales que en conjunto determinan el estado y la dinámica de la Tierra, incluyendo su biota y los ocupantes humanos. ¿Por qué es importante este concepto? Porque primero agrupa, coloca el planeta como nos coloca como parte del planeta. Ustedes dicen, ven ahí, dice, componentes, procesos e interacciones físicos, químicos, biológicos y sociales. ¿Ja? Claramente somos parte del sistema Tierra. Y todo esto determina el estado de dinámica de la Tierra, incluyendo su biota y un término raro que ocupan los ocupantes humanos. O sea que somos unos ocupantes relevantes, sin duda. También habla de una suerte de expansión excesiva de nuestra parte.
Por eso destaco sociales y los ocupantes humanos como un tema relevante. Es una forma de abordar que conceptualiza de manera distinta nuestra relación con la naturaleza porque nos mete definitivamente dentro, como corresponde que sea, y además permite entender que son un conjunto de elementos que están detrás de esta situación que enfrentamos. Hay un ejemplo del sistema Tierra, una versión liviana, ¿ya? No se ve, estamos metidos adentro a través de la influencia humana, la presencia humana está aquí, ¿no es cierto? Pero están en un conjunto de fenómenos. Este es un modelo más avanzado, perdón, está en inglés, pero no está en castellano. Y están acá las actividades humanas de nuevo en una punta, influyendo en el uso de la tierra, a través del uso de la tierra en los ecosistemas terrestres, con el CO2, en la química troposférica, generando contaminantes, como se puede ver, y recibiendo el impacto del cambio climático, entre otros. Esta es la versión más compleja, ¿ya? Como pueden ver, en la medida que vamos entendiendo de la Tierra y del planeta Tierra, claramente vemos que estamos metidos en un sistema altamente complejo, eso se ve en cambio climático, que exige ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo y que exige sobre todo preocuparse porque estabilizar un sistema complejo como este no tiene nada de claro. Acá de nuevo los seres humanos estamos en este punto de la derecha abajo, donde está el cambio de uso del suelo, CO2, nitrógeno, fósforo, etcétera, como actores importantes de nuestra acción, los impactos del cambio climático hacia nosotros y los impactos nuestros en los ecosistemas. Entonces la tarea constitucional es lograr, perdón, estoy asegurando estar en el tiempo, es lograr que el estado dinámica del sistema Tierra se mantenga en una zona segura y que los procesos desajustados que enfrentamos puedan ser restaurados a sus niveles normales. Esto es crítico, en definitiva, hoy cuando hablamos de constitución de naturaleza estamos hablando en el fondo de eso. Necesitamos tener una gestión. Siempre hay una discusión respecto a gestión o no, hay amplias discusiones respecto a si gestionamos o no gestionamos y cómo se hace eso, pero el hecho es que se requiere que el sistema Tierra se mantenga en una zona segura, porque hay varios actores que plantean que estamos saliendo de zona segura. Y se requiere que ajustemos, que restauremos el planeta en un conjunto de elementos. Tenemos que armar una constitución que permita determinar dónde poner los esfuerzos, en el sentido qué proteger, qué restaurar y qué podemos mantener sin cambios, porque evidentemente no vamos a ser capaces de abordar todo. Eso es crítico. O sea, tenemos que saber que aquí no hay posibilidad de abordar todo. Hay cosas que son centrales y otras cosas que son marginales, etcétera. O sea, claramente la discusión no es simplemente, como la vamos a ver más adelante, proteger todo, que claramente ya no está todo protegido, y hay cosas que son más relevantes de proteger que otras. En esencia, eso es lo que quería plantear en esta primera parte y le paso la palabra a Pilar a partir de este momento hasta un rato más. Bueno, voy a tratar de ajustarme al tiempo porque es media hora y tengo estos dos grandes temas, que es el modelo económico, naturaleza y agua, y perspectivas sobre la protección de la naturaleza. Y se me mezclan, así que las tengo un poquito mezcladas en la presentación, pero vamos conversando y entiendo que después va a haber tiempo para preguntas. Bueno, sobre el modelo económico, yo creo que aquí todos estamos un poco, sabemos, pero no es malo repetirlo, que este es un país que vive del extractivismo. Las grandes riquezas están en las empresas extractivistas y por lo tanto son empresas que dependen de la naturaleza y también deterioran fuertemente la naturaleza, como la minería, la agricultura extensiva, el tema forestal, las pesquerías, y el otro grupo importante también es los negociantes. Cada vez tenemos menos industria propia, ha ido desapareciendo, no puede ser competitiva y pasamos a ser un país que tenemos nuestras riquezas naturales y por lo tanto la competencia con la naturaleza es sumamente fuerte y relevante. En particular, por supuesto, la minería, que es la marraqueta más grande que tenemos. Y esto tiene consecuencias
que todos podemos ver, sobre todo los que somos mayores, en nuestra propia historia de vida. Aquí está el tema de la deforestación, sobre todo en la zona central de Chile, que según algunos artículos, como el que estoy colocando acá, dice que es más fuerte que la de la Amazonía y que se ha perdido ya el 83% de la vegetación natural que había en todo este sector, con enormes consecuencias tanto para la biodiversidad, para las personas que vivimos aquí, como para la distribución del agua, bueno, y todo lo que nos podemos imaginar. Y este deterioro general y esta competencia por los recursos naturales, por supuesto, lleva lo que hemos visto, que son las zonas de sacrificio, zonas donde se colocan una gran cantidad de industrias que no necesariamente dejan buenas externalidades y que han terminado en fuertes conflictos. Hay sobre todas 3 zonas de sacrificio en Chile. Yo diría que la principal es Coronel, otra es Puchuncaví Quintero, y la otra es Huasco, pero yo diría que con harta distancia. Creo que de Huasco una situación bien puntual y saltó como zona de sacrificio a raíz del caso de Freirina, de los criaderos de cerdo que se pusieron ahí con una pésima tecnología y tiraron todo, digamos, toda la mierda de los orines sin tratamiento y quedó la gente llena de mosca y con un olor espantoso. Pero Huasco es bien puntual y yo diría que es una zona que está en bastante buen estado hoy día que salió Freirina, mientras que Coronel y Puchuncaví Quintero están en un conflicto con muchas empresas y mucho más complejo. Esto es Puchuncaví Quintero, aquí ya está todo el complejo industrial y la termoeléctrica, está este pequeño estero y inmediatamente para acá ya viene toda la zona poblada, no hay ningún distanciamiento, no hay ninguna área de amortiguación. Si bien esta es un área industrial que se colocó antes que la población, nada impidió que creciera la población y finalmente están en un conflicto entre las personas y las industrias. El caso Coronel yo lo encuentro el más duro, porque en Coronel hay más de 400 industrias y sin embargo es una de las comunas más pobres de Chile. También tiene una gran termoeléctrica, tiene 2, pero una que es más antigua, que es la que tiene Endesa, que está aquí, y que está así, 500 metros de la plaza de Coronel. Está inmediatamente al lado del centro Coronel, entonces es bien impactante cuando uno la ve. También tiene mucha industria pesquera, con olor a pescado, apenas uno empieza a llegar a Coronel, empieza el olor a pescado. Y como todas las empresas tributan en otras comunas, la mayor riqueza de esta zona industrial no queda en Coronel, y Coronel es sumamente pobre. Entonces, para mí la paradoja del desarrollo industrial y la desigualdad, Coronel es un ejemplo en Chile brutal, así que vale la pena revisar. Bueno, y en esto de la desigualdad también está la desigualdad en los temas de emisiones. En general, a más riqueza, más impacto, más depredación, más impacto ambiental. Y eso es tanto para las empresas como para las personas. Aquí se muestra en este gráfico en términos de riqueza de las personas, de las poblaciones y las emisiones de CO2. Y claramente el 10% más rico del mundo, y eso también para Chile, es responsable de la mitad de las emisiones de CO2. Y sin embargo, el 50% más pobre del mundo es responsable solamente del 10%. Este es un gráfico de Oxfam, de la cooperación noruega, Oxfam, y es más o menos similar, con algunas variaciones, pero son más o menos los mismos porcentajes que van variando de país en país según riqueza. Pero claramente, al igual que con las empresas, ocurre lo mismo con las personas. Sin embargo, quien sufre los problemas ambientales, en este caso, por ejemplo, las olas de calor, que es algo que viene con el cambio climático, va, por supuesto, a pegar mucho más fuerte en las poblaciones más vulnerables, más pobres, que tienen menos posibilidad de adaptarse, de reaccionar ante los problemas ambientales y ante los problemas climáticos. El caso de la ola de calor, que es cuando se levanta la temperatura, sobre todo sobre 36 grados, hasta 36 grados el cuerpo humano puede regular la temperatura, es nuestra temperatura. Sobre eso nos empezamos, entre comillas, a cocinar. Es una temperatura que ya nos cuesta mucho regular. En Europa, cuando se dieron cuenta, ya no lo lograron parar y murieron cerca de 50.000 personas en la ola de calor del 2003. Entonces, en Chile, el año pasado, Cauquenes ya tuvo 43,8 grados de temperatura, en el récord que hemos tenido.
Entonces es un tema que se viene y que va a golpear a los sectores más vulnerables, que tenemos que prepararnos y que tiene que ver también con la desigualdad. Y en esto vamos a entrar al tema de la protección de la naturaleza. Esta diapo se me corrió, la tenía más para el final, pero la voy a explicar acá. Todo este deterioro de la naturaleza que estamos viviendo tiene un correlato en el Estado o en Chile que es bastante débil. Tenemos un país altamente privatizado, con un territorio muy privatizado, con una muy mala distribución de áreas protegidas. Entre Coquimbo y Biobío, donde vivimos 3/4 partes de los chilenos, solo el 1,5% es parte de las áreas protegidas del Estado, y por lo tanto de manejo público y de acceso público. También tenemos un Estado con una alta dispersión de atribuciones en todo lo que tiene que ver con manejo de la naturaleza, que tenemos a Cernapesca, tenemos al SAC, que ve desde la mosca a la fruta, pero ve los suelos, ve el riego, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, un ministerio débil, con pocas atribuciones, que hace la evaluación de impacto ambiental, algunas normas, pero pocas atribuciones más. Tenemos los municipios metidos, la marina, su pesca, etcétera, etcétera. Cuando uno quiere trabajar en temas ambientales, hay una dispersión de atribuciones que hace muy ineficiente el actuar del gobierno y del Estado en general. Después tenemos un problema que se está tratando de solucionar, que es los ministerios productivos, con el Ministerio de Agricultura también a cargo de la conservación, que es, por ejemplo, en el caso de la CONAF y la protección de nuestras áreas protegidas. Entonces tenemos al gato a cargo de la carnicería. Lo mismo pasa con la pesca. La pesca está en el Ministerio de Economía y nadie vela realmente por la protección de los recursos, pero más que de los recursos de la naturaleza que hay en el mar. Eso es algo que está tratando de mejorarse con la nueva ley que va a crear el Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, pero es algo que lo venimos arrastrando hace mucho tiempo y que fue parte de las críticas que nos hizo la OECD. Tenemos una tendencia a hacer documentos, somos los reyes de los programas, las estrategias, las políticas no sé qué, y los quedan ahí guardados, pero tenemos muy poca acción concreta de la gestión pública. Y una legislación sumamente débil, que bueno, esto es los grandes desafíos de la nueva Constitución, y sin embargo la naturaleza es un patrimonio común, o sea, es un tema social y por lo tanto yo creo que es un tema profundamente socialista. Es decir, nos tenemos que hacer cargo de esta protección de un patrimonio que es común. Y por último, algo que refleja muy bien cuánto o no un gobierno se preocupa de un tema es el presupuesto. Y los temas de naturaleza casi no tienen presupuesto, tenemos todas las áreas protegidas con un presupuesto bajísimo, el más bajo que tienen por hectárea en toda América Latina, no tenemos fondos para protección de especies en peligro y todos los problemas que conlleva un bajo presupuesto. Y a la vez un país que ha tenido y que tiene esta explotación de recursos naturales que es histórica. Acá cuando Chile era un país ballenero, fuimos un país ballenero hasta muy tarde, y estas son fotos de Quintay, que cerró el año 65, la ballena. Algunos de los casos más emblemáticos, por ejemplo el caso de picaflor de Arica, que es una ave más pequeñita que tenemos en Chile y la más amenazada, y que las principales amenazas son sobre todo los pesticidas, que sin control la agricultura ha sido la gran amenaza, porque cuando fumigaban para la mosca y la fruta, también matan pequeños animales como el picaflor. Bueno, y aquí entramos brevemente al tema de biodiversidad, que es una de las grandes crisis junto con el cambio climático, que generalmente queda más olvidada, pero estamos en una época de extinciones, como también hablaba Aarón, y se han causado más de 2000 extinciones directamente por causa humana desde el año 1600. Ha disminuido en general, en términos, la extinción es, es cuando ya algo desaparece por su totalidad, pero en términos generales hay una disminución del 70% de las poblaciones e individuos de todas las especies, y en Chile también eso ocurre. Eso lo podemos ver los que son más grandes, con las lagartijas, con las mariposas, con un montón de especies que han ido desapareciendo. Es el caso de las aves migratorias, que están súper amenazadas, que requieren grandes, digamos, acuerdos de protección, que van desde Chile, que nidifican en Tierra del Fuego, hasta tienen que migrar hasta Canadá. Y uno de los casos así en peor estado, por supuesto, son los peces de agua dulce. El 86% está amenazado, y el 81% de estas especies son endémicas, están en Chile y en ningún otro lugar. Y aquí vamos a entrar a tocar rápidamente el tema del agua, que yo creo que es uno de los temas más
emblemáticos porque resumen la brutalidad de lo que fue todas las modificaciones que se hicieron legales con la dictadura y resumen muy bien como caso la brutalidad que hay en la Constitución actual y que necesitamos cambiar. El Código de Aguas se crea en 1980. Ahí nace, pero ya se venía gestando. Todos saben que la Constitución del 80 se empieza a gestar en los años 70 con el ladrillo, ya se venía trabajando. Cuando viene el golpe ya estaban avanzados todos los documentos de cómo querían cambiar Chile. El Código de Aguas fue una moneda de cambio con la Sociedad Nacional de Agricultura, que había apoyado fuertemente la dictadura, y por lo tanto ellos reclaman fuertemente el agua. Fue una discusión dentro de los mismos civiles y de la dictadura. Habían los grupos más, los Chicago Boys querían cobrar por el agua, o sea que el agua la regulara completamente el mercado. La SNA pidió que fuera gratuita para los agricultores. Finalmente queda como quiere la SNA y el agua se asigna por orden de prelación. El primero que la pedía, a él se le entregaba el agua, sin vinculación con la tierra, sin límite, absolutamente en forma arbitraria. Y estos derechos que se entregan son transables, o sea, una vez que me los entrega el Estado en forma gratuita, me apropio de este recurso natural que es básico para hacer cualquier actividad, y después yo lo puedo revender, y ahí hubieron grandes fortunas, como los Proens en Copiapó, actualmente un senador, y por ejemplo también Fra Errázuriz, parte de su riqueza fue a raíz de la venta después del agua. No hay obligaciones con el agua, es absolutamente el dueño del derecho de agua, hace lo que quiere con él, es de por vida, o sea, hoy día no tiene un límite de cuándo se entrega el derecho, está esta desvinculación con la tierra, y se entrega en litros por segundo, que es otra cosa bastante absurda porque los ríos suben y bajan. La disponibilidad del agua antes era por fracción. Tú podías tener una fracción de un río y ese río iba a subir y bajar y tú tenías que estar adaptándote también con tus cultivos a eso. Hoy día se entrega en litros por segundo y eso implica que el que está más arriba en la cuenca se va quedando con el agua y los que van quedando más abajo en la cuenca se van quedando sin agua. Bueno, aquí voy a tocar los efectos del Código de Agua. Bueno, no existe resguardo alguno de agua para el consumo humano, no se priorizó ningún uso, se pusieron todos por igual y que compitieran, y eso implica que hay mucha injusticia en el agua, y lo que estamos viendo siempre, lo que ha llevado Modatima de pelear contra la agricultura, contra las paltas en particular, que se quedan con el agua, se consumen el río por completo, y las personas tienen que recurrir a los camiones aljibes, ¿no? Existen demandas de agua que no pueden entrar en la lógica de mercado, no solamente el consumo humano, sino los pequeños agricultores o otras pequeñas demandas de alimentación, clave, qué sé yo. No se puede pensar que vayan a entrar a comprar agua y competir con una minera, con los grandes agrícolas. Entonces, en la medida que existe una lógica de mercado sobre el agua, van solamente las personas más ricas y las grandes empresas quedándose con todos los derechos de agua. Cuando se entregó o se hizo el Código de Agua, no se consideró agua para el medio ambiente. Y eso hizo que los ríos se entregaran por completo. Está pensado el Código de Agua para que no quede agua. Y eso es un gran problema. Se tratan de restringir los derechos de explotación a través de la evaluación de impacto ambiental, pero eso solamente para los proyectos que entran en evaluación de impacto ambiental, y tampoco asegura que quede agua en los ríos como un caudal ecológico mínimo, porque muchas veces se restringe el derecho, por ejemplo, de una minera, y un agricultor más abajo saca el agua y no hay cómo restringirlo. Entonces no funciona en la práctica el caudal ecológico. Y tampoco el Código de Agua fomenta una gestión integrada del agua. Se han hecho esfuerzos, todos los gobiernos, a hacer gestión integrada de cuencas, y suena muy bien, pero el agua pues, es dinero, y además en el fondo, cuando tú quieres hacer gestión, necesitas que alguien cierre la llave para entregarle agua a otro lado, y nadie cierra la llave y no hay ningún mecanismo legal para obligar que alguien cierre la llave. Entonces no hay gestión posible que hacer. Este es un inserto que salió el 15 de julio del 2019, que es bien brutal, que es hay modificaciones que se querían hacer a la ley de agua, que se votaron 24
dos en contra y sin embargo no lo pudimos cambiar por cómo está la constitución actual, por las votaciones, por el quórum tan alto que tiene, y con yo encuentro con un descaro ya brutal, salieron las grandes empresas a declarar que no querían, por supuesto, que les tocaran una gota de su agua. Bueno, otro concepto es que el agua se pierde en el mar, que muchas veces se habla de esto, la desembocadura del río Maipo. El agua no se pierde en el mar, el agua va trasladando energía desde la cordillera hasta la desembocadura, y las desembocaduras son zonas de alta riqueza en biodiversidad, son lugares donde se acumulan un montón de especies que van para allá, como las aves migratorias, y en el mar mismo las desembocaduras son zonas de alta riqueza productiva, o sea, ahí hay una gran cantidad de pesca, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco más rápido porque me estoy pasando en el tiempo, entonces voy a pasar un poco, acá un poco mostrar el tema de los ríos, los efectos de la mega sequía, la cantidad de millones que hemos gastado en camiones aljibe. El año 2015 eran 34.000 millones, creo que el año pasado llegamos a los 50.000 millones gastados en distribución de agua. Agua que todavía hay en los ríos, creo que se la quedan algunos pocos. Acá algunos de los movimientos que han habido a raíz del agua, el más conocido, documental como el seco, porque es un tema que ha golpeado muy fuerte, como el ícono, digamos, de los problemas ambientales, pero hay otros. Chile tenemos una explotación de algas que es brutal, y las algas son la base del ecosistema marino, así que en la medida que las extraímos, también se limita la reproducción de los peces. Este es un país altamente privatizado, se entregaron siempre las mercedes de tierra hasta la frontera, y eso también, y no se pagan casi contribuciones por ello, entonces hay propietarios de grandes extensiones de tierra, sin embargo no tenemos cómo acceder a ellas. El tema de la agricultura, que está subvencionada, no hace evaluación de impacto ambiental, prácticamente se controla, tiene una subvención enorme a la contaminación, a deforestar cerros, está muy protegida y es una actividad económica de alto impacto que hay que buscar también limitar y proteger. Y para lo que se viene para adelante, tenemos que pensar qué tipo de desarrollo queremos para Chile, cómo queremos vivir en 50 años más, qué país soñamos y qué esfuerzo individual estamos dispuestos a hacer. Porque claramente aquí necesitamos disminuir el consumo. No entré al tema de los autos, que es un tremendo tema, la subvención al diésel y otras cosas, pero acá hay un modelo de vida que necesitamos desconstruir y volver a construir de una forma distinta, y cambiar este modelo de consumo que tenemos tan instalado, porque es insustentable. Quedo hasta aquí porque estoy en el tiempo para que siga Aarón. Muchas gracias. Lo que tenemos es la última parte de nuestras presentaciones, que tiene que ver ya directamente con lo que es por dónde avanzar con una nueva constitución, ¿ya? Hemos entregado elementos globales, elementos nacionales respecto al tema, lo acuciante, las diversas facetas que tiene eso, que tiene nuestra relación con la naturaleza. Una faceta que por suerte ha tendido a desaparecer, yo creo que no va a estar presente en lo que viene en la nueva constitución, de esta cosa de que los seres humanos no somos parte de la naturaleza. Esta distinción que era un un estándar del mundo, era que la naturaleza y nosotros los seres humanos. Eso claramente, por alguna de las vías, está desapareciendo y va a desaparecer, y no veo que vaya a ser parte de la discusión que viene, lo que es muy positivo. También quisiera agregar un tema que implícitamente surge en lo que plantea Pilar, que es bueno relevarlo, que tiene que ver con hacer una distinción y para comprender qué pasa con esto. Naturaleza, por una parte, está medio ambiente como otro concepto. Medio ambiente es lo que nos rodea. Hemos privilegiado usar naturaleza porque naturaleza es mucho más comprensivo, y he planteado en particular sistema tierra porque claramente no solamente es comprensivo y nos integra, sino que además disgrega y permite entender que hay muchos elementos que tenemos que pensar, mirar, etc. ¿Ya? Sin embargo, queda un espacio que no
lo estamos resolviendo aquí y que es muy relevante y que explica mucho de lo que tiene que ver con la discusión urbana, que es la relación entre el medio ambiente, entre naturaleza y ser humano, naturaleza y salud, que es un tema que también hay que abordar con detalle, que probablemente requiera un tratamiento en particular, porque claramente una componente importante de lo que es nuestra relación con el entorno tiene que ver con los contaminantes y la situación de nuestro entorno inmediato, que básicamente, no únicamente, se expresa en salud, pero que evidentemente tiene que tener un entorno donde la naturaleza esté plenamente activa, viva, y que nos ayude a vivir mejor y que podamos vivir mejor en todo ese espacio. Eso es una primera cosa que quería plantear, porque normalmente queda volando y mucho de la discusión sobre zonas de sacrificio tiene que ver básicamente con contaminación, con salud, con cómo regulamos todos esos temas que hasta el momento hemos evadido como sociedad, más allá de que nosotros no estemos de acuerdo con eso, pero como resultado final, para la gente de Puchancaví Quintero, es que la sociedad no se hace cargo pese a todas sus demandas. Entrando en los dilemas y planteamientos, antes de partir con el tema de directamente la Constitución, que va a ser muy breve esta parte que voy a abordar, lo que tenemos es que enfrentamos varios dilemas que dificultan cómo ser abordada la naturaleza, guión sistema tierra, en la Constitución. ¿Está proteger o no proteger? Hay una mirada a uno que es de proteger, no sé si todo, pero proteger. El sistema tierra colapsó, claramente eso es lo que nos indican tanto los elementos que entregué como los que entregó Pilar, que estamos en una situación muy, muy compleja, por todos lados, además con un conjunto de mala distribución de los impactos. O sea, si por lo menos los impactos fueran distribuidos homogéneamente, no sería positivo, pero la sensibilidad de quienes toman decisiones y tienen los recursos sería muy distinta, ¿ya? Entonces, hay que proteger toda la naturaleza, sistema terrestre. Y tenemos una mirada desafiante de mucha gente que dice que no hay que proteger nada, donde evidentemente Trump está en primera línea, pero nos faltan por acá muchachos, muchachas que van a aparecer en ese mismo camino. Y esta mirada plantea que el sistema terrestre, el sistema tierra está afectado, pero no es por la acción humana, ustedes han escuchado eso, y que no hay razones para detener nuestro accionar, ¿no? Suena raro, pero está y es parte de los debates que vamos a enfrentar. Entonces, yo veo que vamos a tener un debate de este tipo, un debate sobre el tema de salud, que va a haber que trabajarlo en particular, y otros debates más. Lo otro es que esto ya necesita tomar decisiones. O sea, yo creo que tenemos la tendencia a mirar todos estos temas con razón, desde un punto de vista emocional, porque nos duele, nos castiga, nos molesta, y querer tomar decisiones rápidamente. Sin embargo, tenemos que ver en qué situación estamos y qué se proyecta. Un poco el panel intergubernamental de cambio climático hace eso, que no es lo mejor, pero es probablemente de lo mejorcito que hay. Tenemos que basarnos en el conocimiento y la experiencia. Tenemos que tener soluciones implementables, urgentes y efectivas. Un planteamiento de gente que está pensando estos temas actualmente, que es importante para esta discusión, es que dice que los objetos solo se pueden gobernar cuando están representados y conceptualizados de una manera que pueden entrar en la esfera del cálculo político. O sea, no nos basta con decir todo, sino en qué, dónde colocamos la atención. Esos son puntos críticos que tenemos que mirar hacia adelante. Entrando ya en el tema naturaleza y constitución, ¿cómo afecta la constitución? Lo deben haber visto, pero es obligatorio verlo aquí. La constitución actual, a través del numeral número 8 del artículo 19, plantea el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Luego dice que es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Este es el punto central de la Constitución. Esto es lo que se llama una forma de proteger la naturaleza por la vía refleja, vale decir, vía nosotros, vía las personas, que nos da el derecho a ir a un ambiente libre de contaminación, es que se proteja la naturaleza. Claramente es insuficiente. Tenemos que ir a una cosa que vaya mucho más al centro de la naturaleza. Tiene que seguir existiendo, tiene que ser protegida en su esencia, no simplemente en aquello que nos afecta a nosotros.
Además, la Constitución, la ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o deberes para proteger el medio ambiente. Esto es muy potente, yo quisiera destacarlo, y de hecho se mantiene en muchas constituciones relevantes, muy temprano, solo que en Chile no se ha ocupado casi nada. O sea, se podría haber hecho bastante más en lo que es regulación del uso de los recursos naturales, en lo que es protección de la naturaleza, si es que se hubiera establecido restricciones a ciertos derechos para proteger lo que llama naturaleza, el medio ambiente y lo que nosotros diríamos la naturaleza, ¿ya? Entonces, aquí, de hecho, el mundo forestal, las restricciones que hay que han resultado parcialmente para proteger cursos de agua, proteger suelo, etcétera, provienen precisamente de esto, y ha habido incluso juicios de privados tratando de impugnar la limitación a sus derechos. En algunos casos, cuando ha habido buena defensa por parte del Estado, se han logrado salvar y por lo tanto esa limitación se ha mantenido. Y en otros casos, por debilidad de la acción del Estado y el Consejo de Defensa del Estado, se han perdido y el Estado ha tenido que pagar indemnizaciones por proteger la naturaleza. Entonces, hay un instrumento, no se ha usado casi nada, que se hubiera usado en pesca, en agricultura, en otra área, probablemente viviríamos un mundo un poco mejor que el que vivimos. En ese sentido, este último párrafo, la Constitución nos refleja la relevancia del que ha alcanzado hoy la necesidad de proteger la naturaleza. Claramente en ese escenario. ¿Qué cambiar? La Constitución debe priorizar la naturaleza de una manera totalmente distinta de como la estamos viendo hoy día. Es evidente que esta forma de abordar la naturaleza no calza con nada de lo que planteé al inicio, de lo que planteó Pilar, y por lo tanto esto no resiste. O sea, con el sistema actual, con lo que hoy día tenemos, vamos a ninguna parte, excepto un despeñadero. Por lo tanto, debe disponer la protección de la naturaleza como un valor preferente, como más que un valor, un eje central de nuestra vida en la medida en que somos parte de la naturaleza. O sea, nos tiene que proteger, porque al proteger la naturaleza nos estamos protegiendo también nosotros. Hay que proteger la naturaleza a fondo. Hay que relevar el deber del Estado a mantenerla en la misma forma en que la conocemos. Un punto crítico en que estamos es que todavía nos queda resto de lo que es la naturaleza, pero ustedes ven cambio día a día, expresado en sequía, en horas de calor, en incendio, en extinción. Entonces, hay que decirme, ¿sabe qué? No podemos perder un pedazo más de los procesos, componentes, especies que componen nuestra naturaleza y del ambiente en que vivimos. Hay que entregar herramientas para que esta protección pueda hacerse efectiva. O sea, no basta con las acciones declamatorias. El proyecto actual de ley de cambio climático, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Un proyecto que se basa en estrategias. Chile, lo decía Pilar, es un país de estrategias. Estrategias que además lamentablemente no son estrategias propiamente, son un refrito de lo que estamos haciendo y lo colocamos como estrategias para el futuro. Un refrito disperso, juntamos huevos con manzanas, con pera, con un poco de sal, de a poquitito, insuficiente, sin sabor y sin futuro, las colocamos como herramientas de acción. Cuando uno dice herramienta efectiva, hay que ir a instrumentos mucho más potentes. Probablemente, en mi mirada, un planteamiento análogo de tener, así como tenemos una ley de presupuesto que se discute año a año, tener una ley de protección de la naturaleza que se colocan recursos y se discute año a año, viendo si vamos avanzando por lo correcto, por el lado correcto o no. No cabe otra medida porque esto es central. Ni siquiera es tan central como el presupuesto. Es más central tal vez que el presupuesto, salvo que el presupuesto nos permita hacer las cosas que una herramienta de ese tipo debería llevar. Entonces teníamos lo que creemos que tiene que tener la Constitución sobre la naturaleza. Luego, un tema que ya lo planteamos es el uso de los recursos naturales. Al hablar de Constitución de la naturaleza es inevitable hablar de recursos naturales más por dos motivos. Uno, porque ya señalé que lo que hemos hecho como seres humanos es transformar la naturaleza en recursos naturales. O sea, buena parte del planeta que era naturaleza
con ecosistemas funcionando, hoy día son recursos naturales. Y por otra parte, porque nosotros somos, además, un país que vive de recursos naturales. Y eso no va a cambiar en el corto plazo y tenemos que tener medidas para abordarlo, para realmente tener un sistema de producción de recursos naturales que en este aspecto, hay otros aspectos más, pero en este aspecto se preocupe, tenga regulaciones, tenga instrumentos, tenga efectividad para lograr eso. Lograr que este uso de recursos se enmarque dentro de lo que es protección de la naturaleza. ¿Cuál es el problema? Hay un proceso de deterioro y agotamiento significativo de algunos recursos naturales. Las pesquerías están la mayoría colapsadas. ¿Qué quiere decir colapsadas? Que ya no se puede sacar más peces sin que el próximo año, la próxima generación de peces sea cada vez menor y ya no simplemente no haya capacidad productiva. No significa que esté en extinción, una pesquería colapsada no es extinción, pero sí es extinción comercial. Y sí, evidentemente es un tremendo daño a la naturaleza, un tremendo daño en general. ¿Qué pasa con el agotamiento? Que afectan las células, afectan ciertos componentes y procesos críticos para mantener y darle estabilidad al planeta, a la naturaleza. Lo mismo pasa con Chile ha vivido de la expansión de las fronteras agrícolas. O sea, Chile ha vivido y ha sacado renta importante de buena parte de nuestro crecimiento. Ha estado basado en que expandimos las fronteras de cultivo. La frontera, hoy día los pastos son una expansión de la frontera de cultivo. Sin duda nos genera mucha renta, pero ¿a costa de qué? De una naturaleza que se va deteriorando, de un agua que se va perdiendo. Las salmoneras, que son una expansión de la frontera acuícola, ¿a costa de qué? De ir haciendo vertederos en el fondo del mar de fecas de los salmones. Para tener una imagen física, perdonen, de una salmonera, es como que decidiéramos mañana tener cancheras flotando, cancheras colgando en el aire. No sé si estaríamos dispuestos nosotros a que tuviera una chanchera arriba y estuviera cayendo toda la feca de los chanchos en algún lugar. Bueno, eso pasa en los fiordos del sur. Mayor impacto ya hacen las prácticas productivas que se utilizan en la obtención de muchos recursos naturales. Las prácticas productivas hoy día tienen que ver con el uso de fertilizantes en cantidades industriales, los pesticidas. Esas cosas van incidiendo de manera significativa en el estado de la naturaleza y por lo tanto no pueden continuar. Y la agricultura en particular es el sector menos regulado de todos los sectores. Tenemos 3 grandes sectores, 4, de recursos naturales. Tenemos la minería, que tiene ciertas regulaciones, sin duda hay que mejorarla muchísimo. Pesca, que tiene regulaciones que por lo menos llevan a que cada cierto tiempo paremos, por lo menos la extracción de crías, porque colapsan. Luego también tenemos forestal, que tiene regulaciones. Todas estas regulaciones pueden mejorar, pero la agricultura no tiene regulaciones y es una de las cosas más impactantes que tenemos. No es que las otras no lo sean, sino que acá porque no tiene regulaciones. Y ahí está un poco puesto eso mismo. Muchos de estos procesos productivos eran los procesos biogeoquímicos. Hay 2 procesos que están colapsados en el mundo. Uno, la biodiversidad funcional, no las especies, es cómo funciona la biodiversidad en la Tierra. Y el segundo, pero antes que la biodiversidad, es que hemos tirado mucho nitrógeno y fósforo al planeta, que ya tiene hecho pedazos esos procesos y por lo tanto es una amenaza muy severa planetaria. Finalmente, no somos responsables intergeneracionalmente con los derechos de las generaciones futuras a satisfacer sus propias necesidades. Sobre esto, es bueno destacar un ejemplo que lo coloco siempre. La minería. En la minería tenemos un muy buen ejemplo de diferencia. Hay petróleo en el Mar del Norte en Europa. Era propiedad mixta entre Gran Bretaña y Noruega. Gran Bretaña trabajó a la chilena, y probablemente mejor que la chilena, pero coloquémosla a la chilena. A explotar, que el mundo se va a acabar. Explotaron y se le acabó el petróleo totalmente. Noruega, a diferencia de ellos, dijo, esto tiene que ser hecho con responsabilidad, tenemos que sacar el máximo provecho de este petróleo, y por lo tanto lo explotó el gobierno de manera controlada, todavía tiene petróleo, armó el fondo soberano más grande del mundo, que es de hecho el fondo soberano sobre el cual se han basado los otros fondos, que le ha permitido a Noruega vivir con tranquilidad, con un buen sistema social, lejos sobre otros países.
claramente eso es simplemente ocupar de manera inteligente la renta de un país. ¿Cómo afecta la Constitución? En el caso de los recursos no renovables, solamente habla nominalmente de ellos. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, etcétera, de todas las minas. Punto, dice que lo que tiene, pero no hace nada más. No da ninguna directriz respecto a cómo usarlo ni cómo proteger la naturaleza. En los recursos naturales renovables, la situación es más difícil. No existe en el constitucional indicación alguna sobre el tema. Pese a ello, la gestión de los recursos naturales podría ser regulada a través de lo que dije, acápite, que no se ocupa, no se ha ocupado, salvo yo dije, en una ley forestal, en las leyes forestales, en pesca no se ha ocupado, porque la pesca, los mares son del Estado, entonces simplemente en agricultura no se ha ocupado y en minería tampoco. Entonces es necesario limitar el derecho a propiedad, impedir acciones respecto a determinados atributos de la propiedad. ¿Cómo enfrentar qué cambio hacer si uno se ordena a través de lo que planteamos respecto a protección de la naturaleza? Hay una base sólida para regular los recursos naturales. Y esto debe tener una expresión institucional en que debe haber, me quedan 5 minutos, debe haber una institucionalidad que esté a cargo de asegurar el estado y mantención del sentido global de la naturaleza. Obviamente esto está ligado al Ministerio de Medio Ambiente, y debe haber una institucionalidad sectorial de recursos naturales que establezca y cumpla regulaciones para que eso opere. Es crítico, o sea, es difícil pensar que en un solo ente va a estar todo. Lo importante es lograr que ambos entes funcionen bien. Y es necesario incorporar el uso sustentable de los recursos naturales, asegurar tasas racionales de utilización, maximizar los beneficios y responsabilidad con las generaciones futuras en el uso y goce de estos recursos. Además, lo que estamos muy al debe es hacer creernos los grandes productores de recursos naturales. La propuesta es que el uso de los recursos naturales deberá asegurar su sostenibilidad adecuándose a la necesidad de protección de la naturaleza y responder a las demandas de las generaciones futuras. Cierro con el agua. Ya fue abordado parcialmente como antecedente. Lo que hicimos cuando discutimos este tema en igualdad fue separar dos elementos. Uno, el agua como elemento, como parte de la naturaleza que corre, que está presente en cursos de agua y cuerpos de agua. Aquí la tarea es terminar con la privatización del agua. El problema aquí es que la sociedad chilena experimenta una condición de escasez de agua. Ya se mencionó, las condiciones climáticas, el cambio climático hace que este país sea uno de los que más se seca en el mundo y uno de los que más incrementa la temperatura. Pésima combinación. Sobre todo por el tipo de administración que se resolvió durante la dictadura. Ya habló de este tema, no me referiré en profundidad ni entraré en detalle, se entiende. Y esto generó, como se dijo, apropiación de agua por unos pocos, en un sistema que era maldito. Si uno estaba aquí en Santiago, podía empezar a notar por todos lados derechos de agua que se los tomaba en el predio de don Pedro, doña Juanita, doña Ernestina, y así. Y desde Santiago uno podía hacerse dueño del agua del país y dejar sin agua a todas esas personas. Y así, y esto lo sabía gente que estaba ligada a la dictadura, por supuesto, y no lo sabían los pequeños y medianos propietarios que quedaron sin agua, muchos de ellos. La Constitución, voy a saltarme porque ya Pilar se refirió a este tema, pero está en el artículo 19, numeral 24, el agua. En general es puro bluff lo que hay en la Constitución. Entre la Constitución y el Código de Agua no armamos uno, porque en definitiva el agua es propiedad privada hoy día en Chile y con posibilidad todavía de inscribir derechos por los cuales no tengo ninguna relación. ¿Qué cambiar? La Constitución debe definir mecanismos que regulen la propiedad y asignación de este recurso desde una perspectiva nacional y pública. O sea, no podemos seguir con este mecanismo que asigna recursos a una perspectiva totalmente privada y ligada al lucro cuando se trata de un bien tan escaso y tan relevante y tan nacional y tan público. La propuesta de recuperar para el Estado la plena atribución sobre el uso y la asignación de los recursos hídricos, declarar el agua un bien nacional de uso público,
cuyo dominio pertenece a la nación toda y cuyo uso corresponde a todos los habitantes de la nación. Ahora, es una parte del agua, dijimos. Se mezcla en la discusión sobre el agua esta cosa que no tenemos agua. Y no tenemos agua tiene dos expresiones. Una es la que no tiene agua el agricultor, el Petorca, que lo llevó el agua a Pérez Llome y compañía, ¿no es cierto?, en grandes cantidades, y se la llevan día a día. Y otra es el agua de la gente que sufre sed, que no tiene agua para tomar en el campo o en sectores rurales. Y aquí un tema relevante, colocar el agua como derecho, en el sentido del agua como derecho humano. El problema, las personas del sector rural experimentan carencia de agua, de bebida y saneamiento. La bebida y saneamiento, que no hay agua. Muchas personas en esas zonas cuentan con menos de los 50 a 100 litros por día que establece la OMS. El origen es el desecamiento de las fuentes y pozos locales. Esto tiene que ver con la sequía, de nuevo, por supuesto, no puede, pero sobre todo con la extracción no controlada de agua subterránea, principalmente para fines agrícolas. O sea, de nuevo caemos en la agricultura, en la cual estos pozos enormes dejan colgando sin agua los pozos de agua potable rural o las norias de los campesinos y campesinas. También está la instalación de muchas nuevas viviendas a nivel rural, algunas de gente de alto ingreso que también hacen sus pozos grandes para obtener agua, simplemente. Y que se asignan derechos de agua de fuente subterránea como parte de la asignación de derechos. De nuevo, otra limitación. El abastecimiento de agua está entregado a los APR. Eso mejoró hace poco con una ley sobre APR que no existía antes. Esta cosa era voluntaria. O sea, ni siquiera el Estado tenía la más mínima obligación. Y no se cumple con el planteamiento de las Naciones Unidas que dice que el agua para consumo y saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable, indispensable para el cumplimiento de todos los demás derechos, o sea, un derecho basiquísimo. A la base de los derechos está este derecho. Sin embargo, no existe en este país. ¿Cómo afecta a la Constitución? La Constitución no toma este tema, no toma para nada este tema. Y la propuesta, y con esto cerramos, establecer el agua para consumo y saneamiento como un derecho humano, asegurando que todas las personas contarán con agua y que este derecho es prioritario respecto a usos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Con esto cierro. Este derecho debería estar establecido, y si en alguna zona hay un pozo de APR, o como quiera llamarse en el futuro, se tiene prioridad sobre cualquier otro uso. O sea, ningún agricultor podría afectarlo, y si lo afecta tendrá que parar esa actividad de extracción de agua, porque esto es prioritario.